Entonces su primer rey es Saúl. Saúl, su segundo rey es David, y el tercer rey del reinado unido pues es Salomón. Ahora, ¿qué pasó en el año 931 antes de Cristo? Que hubo una división. El reino de Israel se dividió en dos partes: el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, con dos tribus, Judá y Benjamín. Eso pasó a llamarse Judá. Es como si la provincia de Judá absorbiera a la provincia de Benjamín, y ya como que no se habla de Benjamín sino de la tribu de Judá, pero son dos realmente, dos tribus. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con nuestra serie de estudios bíblicos. Daniel mira hacia adelante. La última vez nosotros incluimos a Ezequiel capítulo 37 por la importancia que reviste, y vimos la primera parte. Ahora vamos a continuar y vamos a ver la segunda parte de Ezequiel. Es bueno que ustedes sepan que todo esto está prácticamente dentro de Daniel. Solo les recuerdo que Ezequiel y Daniel eran cautivos más o menos en el mismo tiempo en Babilonia. Y fue muy importante de parte del Señor que Ezequiel dijera lo que dijo, porque ya no estamos hablando solamente del retorno de los judíos que se fueron a Babilonia, sino del retorno y la reunificación de todos los judíos e israelitas que conforman la nación de Israel. Las primeras 10 tribus, como le dije anteriormente, se fueron cautivas hacia Asiria en el año 522 a.C. Pero no se fueron con una profecía que dijera que ellos iban a retornar en X tiempo. Distinto a estas dos tribus de Judá y Benjamín, que se van a Babilonia por 70 años. Ya nosotros vimos la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte. Como siempre ocurre, la interpretación de este tipo de revelación tiene que venir de parte de Dios, para evitar que el hombre vaya a contaminar lo que Dios está revelando. Entonces, para saber lo que significa toda la revelación, como nosotros vimos en el capítulo 37, del 11 al 14, aquí se presenta a Dios como el protagonista que lanza la iniciativa de reunir de nuevo a Israel en su propia tierra. Y Ezequiel lo dice así. Anteriormente vimos hasta el versículo 10. Ahora vamos a ver del 11 al 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Noten bien la metáfora, es decir, la figura de huesos que están hablando. Pero esos huesos que están hablando representan a la nación de Israel compuesta por las 10 tribus. Y ellos mismos reconocen, tienen conciencia de que su esperanza ha muerto. Como que aún sabiendo, como que no encuentran el camino, ni el tiempo, ni la oportunidad como para regresar a Israel. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Fíjense lo interesante que es esto, que la iniciativa tiene que venir de parte de Dios. A veces hay personas que tienen conciencia de algo, pero no hay una fuerza de voluntad para hacerlo. Y nosotros aquí sabemos que el Dios de la historia es el Señor, y que Él es el que motiva para que la gente haga lo que tenga que hacer. En este caso, Israel unido, completo, las 12 tribus, representan para nosotros un catalizador muy importante en el cumplimiento de muchas profecías
que tienen que ver tanto con Israel como con la iglesia, incluso con el mundo mismo. Para Ezequiel, Dios es capaz de renovar completamente la vida espiritual del pueblo por medio de su Espíritu Santo. Ustedes ven aquí la participación del Espíritu Santo. Yo pondré mi espíritu en ustedes y van a vivir. Es decir, el Espíritu Santo es el que va a motivar a que estas personas que se dan por perdidos, por muertos, desamparados y sin esperanza, se puedan reunificar en su propia tierra de Israel y que puedan retornar. Todo lo que pasó en el siglo pasado, en el siglo XX, especialmente en la mitad, cuando Israel fue declarado ya como una nación, es un milagro grande, pero muy grande, como veremos a continuación, que no mucha persona le prestó atención. Pero a su debido tiempo, el tiempo señalado por Dios, ellos retornarán a su tierra y serán otra vez una nación que traiga honor al nombre de Dios, al nombre de Jehová. La pregunta acerca de revivir estos huesos era para condicionar al profeta acerca del poderío de Dios para hacer renacer a un pueblo muerto y seco como los huesos que él estaba mirando. Es decir, no será obra de hombre, sino obra de Dios. Aquí uno puede decir, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y debe servir Ezequiel 37, sacando un poquito del contexto en el cual Dios lo dijo y aplicándolo a cada uno de nosotros, de que de verdad debemos felicitarnos y abrazarnos y sentirnos por dichosos cuando tenemos a un Dios como el nuestro, como nuestro Dios. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el Salmo 46, especialmente el verso número 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, si uno tiene plena conciencia de que Dios es mi amparo y Él es mi fortaleza, no debería tener ningún miedo. Vivir mi vida dentro de la libertad que Él nos ha dado, pero vivir sin temores, vivir sin miedo de lo que nos pueda ocurrir. Porque es que el que nos cuida a nosotros no se duerme. Y Dios conoce así 100% la tarea de protección para nosotros sus hijos. Y la Biblia dice por todas partes que los que somos engendrados por Dios, no hay manera de que el maligno, que es el diablo, nos toque. Podrán llegarnos a la mano derecha, a la mano izquierda, pero jamás podrán tocar la morada de Dios en nosotros. Entonces el Señor tiene absolutamente todo poder y esto no es un asunto de hombre, sino de Dios. Entonces ustedes pueden ver que los primeros 10 versículos son bien proféticos y probablemente ni el mismo canal, según Primera de Pedro capítulo 1, que es Ezequiel, entienden, pero ellos indagan, averiguan. Entonces el Señor en los versículos del 11 al 14, Él le está diciendo que es una iniciativa de Él, que es Él que lo va a hacer cuando, en su kairos, en su tiempo. Y siempre el kairos de Dios se va a cruzar con el cronos del hombre y ahí van a ocurrir las cosas como deben ocurrir. Yo le vuelvo a decir que Ezequiel y Daniel, por mencionarlos a ellos dos, sin mencionar a Ageo, a Zacarías y a Malaquías, vamos a redondear y decir que ellos profetizaron 500 años antes de Cristo. Y de Cristo para acá van 2021 años, 2020 digamos. Estamos hablando ya de 2520 años. Entonces a esos 2520 años usted le quita, por ejemplo, 75 años de la declaración de Israel como un estado. Entonces uno dice, wow, pero tuvieron que pasar más de 2000 años, más de 2400 años para que esta profecía plenamente se cumpliera. Porque tengo para decirle que Ezequiel 37 es cumplido plenamente. Porque ¿cuál es la visión de Ezequiel 37? Son dos cosas, retorno y reunificación. Pero no en la República Dominicana, en Sosúa, por ejemplo, donde hubo y hay todavía un asentamiento pequeño de judíos, o en Canadá, o en Argentina, o en Nueva York, o en Australia. No, en su tierra de Israel. En una tierra que al momento de Ezequiel profetizar, ¿qué es lo que hay en Israel? Estoy hablando en toda la nación de Israel, no solamente en la parte de Judá. Miren, en la parte de Judá lo que están es los pobres, los enfermos y los envejecientes. Porque Nabucodonosor se llevó todo lo que servía. Y del otro lado, ¿qué es lo que están? Una asociación de israelitas con asirios
que vinieron a llamarse samaritanos. Eso es lo que hay allí. Entonces el Señor está hablando y está abriendo una puerta de esperanza de algo grande, pero muy grande, que Él iba a hacer con una nación que nosotros los cristianos evangélicos debemos prestar mucha atención a todo lo que pasa en Israel. Volviendo de nuevo a esta esperanza, mire, esta esperanza se alargó, como acabo de decirle, por varios años hasta los días de la humanidad de Jesús. Cuando Cristo estaba a punto de ascender al cielo, ¿qué fue lo que los discípulos le preguntaron a Jesús? ¿Cuál fue su última pregunta? Y mire que ellos no están preocupando acerca de la misión de ellos como iglesia. Ellos, la pregunta que le hacen a Jesús es: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso es Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos capítulo 1, verso 6. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Piensen, hermanos, que en ese tiempo los que están gobernando son los romanos. La cuarta bestia espantosa y terrible de Daniel 7. O esa pierna de hierro puro del capítulo 2 de Daniel. Ellos dicen, este es el momento. Entonces una promesa, esa promesa de las 12 tribus que Pablo le mencionó al rey Agripa en Hechos 26, versículos 6 al 7, una esperanza que está en el corazón de cada judío, sea cristiano evangélico o sea judío del judaísmo. Pero noten, hermano, que es muy importante que ellos están muy preocupados por ese cumplimiento literal, material, de que Israel vuelva a ser como era en los tiempos, no de Saúl ni de Salomón, sino del rey David. Pero ellos tienen una esperanza que es muy buena, pero es corta, porque lo que Dios está prometiendo es mucho más amplio que lo que ellos se puedan imaginar. Entonces Ezequiel en la cautividad tuvo una serie de visiones futuras para la restauración de Israel, siendo una de ellas la restauración del templo con los sacrificios de adoración y consagración y la celebración de la Pascua. Como Ezequiel era parte de los cautivos, estos mensajes se convirtieron en aliento. Miren, aliento necesario para un pueblo que por sus pecados fue desterrado de su nación. Y sus lugares santos fueron destruidos. Es decir, el templo. No se olviden que en el año 586 a.C., lo último que hizo Nabucodonosor y los babilonios fue destruir el templo de Jerusalén y saquearlo completamente. Entonces, el templo de Jerusalén representaba lo que unificaba a todos los israelitas en cualquier parte del país y fuera del país. Porque Dios, de alguna manera extraordinaria, diseñó un solo santuario para toda una nación. No era que habían sucursales del templo en diferentes lugares, no. Había un solo santuario. Y los puntos geográficos de Israel, que van desde Dan hasta Beerseba, se tenían que reunir en un solo lugar. No habían dos. Incluso en el momento que esto ocurre, las sinagogas no habían todavía. Porque las sinagogas van a nacer justo cuando el pueblo se va al cautiverio en Babilonia. Entonces hay que comienzan a conformar que donde hay 10 familias, entonces podían tener una sinagoga que es como una iglesia, como una congregación, como la que nosotros tenemos ahora mismo. Digamos que la iglesia La Senda de Tierra Alta es como una sinagoga, solo que para nosotros es una iglesia. No es un lugar tan grande, o como la iglesia de Dios del Ensanche Libertad, por mencionar dos. Exactamente lo que se hace en una iglesia era lo mismo que se hacía en una sinagoga. Orar, ayunar, cantar, leer la palabra, congregarse el día sábado y escuchar el mensaje de la palabra de Dios o el estudio bíblico. Ahí no se circuncidaban, ahí no se hacía la Pascua, ahí no se hacía nada de eso. En una sinagoga se hacía lo mismo que se hace en una iglesia como la que nosotros tenemos. Entonces hablarle de esto era como abrir una puerta de esperanza para esta gente que no tienen un lugar sagrado donde congregarse. Y mire cómo son las cosas al momento que yo le estoy hablando. Ellos no tienen tampoco, no tienen. Ezequiel solía, igual que Daniel, fechar sus profecías y su mensaje. Pero noten que Ezequiel 37, y ojalá que ustedes vuelvan a leerlo desde el verso número 1, no hay fecha.
Usted se da cuenta que estudiando a Daniel, él te dice en el año 1 o en el año 3 de Belsasar o de Nabucodonosor, o en el año tal de Darío, o en el año tal de Ciro, o en el año tal de fulano. Ellos siempre mencionan dos cosas: fecha y punto geográfico, porque es el Espíritu Santo que está revelando esto, para que posteriormente uno pueda volver atrás y darse cuenta que no es el hombre, sino que es Dios. Entonces, solo la promesa, donde la reputación de cumplir lo que promete, Dios la asume para que todos sepan que no es Ezequiel, sino que es el Señor. Aquí nosotros tenemos que resaltar, por ejemplo, que Daniel, como era más o menos del tiempo o de la edad de Ezequiel, y que fue llevado prisionero a Babilonia, más o menos en el mismo tiempo, tenía memoria histórica de lo que había pasado en la casa de Israel. Claro, las dos tribus de Benjamín y de Judá, todos sabían lo que le había pasado a sus hermanos que conformaban el reino de Israel, que eran las 10 tribus del norte. Ellos sabían lo que Asiria le hizo y cómo se lo llevaron. Por eso es que cuando Daniel está orando en el capítulo 9, recuérdese que antes de recibir la revelación de las 70 semanas, los primeros versículos del capítulo 9 de Daniel es lo que está orando. Y él está reconociendo el pecado y está orando no solo por la casa de Judá, sino por los moradores de Jerusalén, dice, y de todo Israel. Y dice, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Daniel 9, capítulo 7. Wow, qué forma tan bonita de orar, hermano, por el que está dentro y por el que está afuera. Mira que los creyentes de este tiempo, que hemos permanecido siéndole fieles al Señor, en las buenas y en las malas, en altas y en bajas, nosotros no solamente tenemos que orar por nosotros, sino orar por el que está descarriado, por el que está apartado, porque fueron llevados de nuevo a la cautividad. Entonces, en la persona de Daniel, nosotros tenemos que vernos y no orar, hermano, con un espíritu de congoja, sino con un espíritu de esperanza por el que está cerca y por el que está lejos. Esta forma de Daniel orar llenaba el ambiente de esperanza para el retorno y también para la reunificación. Desde la profecía de Ezequiel hasta la llegada de Jesús, como yo le dije, transcurrieron entre 500 y 600 años. Y no pasó nada. No pasó nada con el cumplimiento de Ezequiel 37. Por el contrario, los judíos fueron asesinados y llevados en cautiverio a Roma por Tito Flavio en el año 70. Y de nuevo la tierra quedó en soledad y abandono, con un pequeño remanente, una vez más, de pobres enfermos, ancianos y algunos colonos romanos que habían dejado allí. Es decir, es una profecía que todavía estaba para que se cumpliera. No pasó nada y ustedes saben, y volvemos a hablar de Ageo, de Zacarías y de Malaquías, que ciertamente los judíos sí retornaron desde Babilonia. ¿Por qué? Porque fue una profecía que tenía fecha de cumplimiento, 70 años de cautiverio y volvieron. Pero las 10 tribus del norte todavía, pero ya Ezequiel 37 estaba escrito y era esperanza. Entonces nosotros, ¿qué sabemos? Número uno, que Israel como nación posee derechos bíblicos, históricos y actuales para retornar a su propia tierra. Dios le habló a Abraham de darle la tierra de Israel a su descendiente por la vía de Isaac. Eso está en Génesis capítulo 26, los versículos del 3 al 5. Israel tiene conexión histórica con su tierra por casi 4.000 años. 4.000 años relacionado a esa tierra de Israel. Dice que ningún pueblo o nación de la tierra que haya salido de una familia ha vivido continuamente unida a su propia tierra. Sus derechos actuales en este momento se tienen que ver en varias fechas y eventos. Es interesante, hermano, la historia de Israel. Mire, muy distinta a la historia de los chinos o de los indios de la India o de cualquier otro país que sea bien antiguo.
vamos a decir como los persas, que es la popular o la moderna ciudad de Irán, o los mismos de Irak, Babilonia, una historia tan unida a su propia tierra como la tierra de Israel. Por ejemplo, en el año 1897, hace muchos años de eso, se da el primer congreso sionista convocado por Teodoro Herzl para adoptar una resolución de fundar el Estado judío en su propia tierra de Palestina. Porque a los judíos le prometieron tierra en Australia, le prometieron tierra en África, le prometieron tierra en Norteamérica, la parte de Estados Unidos y Canadá. Porque como ellos a nivel de población no han sido tantos, entonces Estados Unidos y Canadá todavía el día de hoy tienen tanta tierra donde ellos pudieran vivir, o en Australia o en África. No, nosotros tenemos que volver esa nuestra propia tierra. Noten eso, año 1897, para que pensemos en Ezequiel 37, dentro de esta serie de estudios que Daniel mira hacia el futuro. En el 1914, justo cuando comienza la Primera Guerra Mundial, ya hay 90,000 judíos viviendo en Palestina. Y hay 47 asentamientos agrícolas, o eso que le llaman los kibbutz, los asentamientos agrícolas. Oigan, mi hermano, ya estamos hablando de que 17 años después de la primera resolución y comenzando prácticamente la Primera Guerra Mundial, las estadísticas dicen que ya en Israel hay 90,000 judíos asentados con 43 asentamientos agrícolas. En el año 1917 está la declaración de Balfour, que favorece el establecimiento de la nación judía en su tierra. Es decir, los ingleses, por orden de la Liga de las Naciones, eran los que tenían como el protectorado de esa parte de Palestina. Entonces este señor apellido Balfour, en nombre a él se le pone esta declaración, se favorece el establecimiento de una nación judía, pero en su propia tierra, en Israel. Desde los años 1929 al 1939, 10 años, árabes muy celosos por el incremento de judíos, llegando a Palestina, inician ataques y se rebelan contra el control británico en el Medio Oriente. En el año 1932, esto es muy importante, Irak declara su independencia. En el año 1943, el Líbano declara su independencia. En el año 1944, Siria declara su independencia. En el año 1945, la Liga Árabe unió a Egipto, a Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, a Yemen y a Transjordania en contra de permitir a los judíos tener su estado. Fíjense, estamos hablando de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ya los países árabes, y dentro de los árabes, algunos países musulmanes, ya comienzan a objetar que los judíos sean reconocidos como un estado. Eso en 1945. Ahora, ¿qué pasa el 14 de mayo de 1948? 14 de mayo de 1948 a las 4 de la tarde en punto. El primer ministro de Israel, David Ben Gurión, declaró en la Asamblea de las Naciones Unidas: el Estado de Israel ha nacido en Judea, Hebrón y Samaria. ¿Sabe con qué población? 650,000 judíos. Ya eran más de 500,000 en tierra de Palestina. Recuerden la fecha, 14 de mayo de 1948 a las 4 de la tarde. ¿Sabe lo que se estaba esperando? El voto del embajador de Guatemala en las Naciones Unidas, que fue el último voto que faltaba, para poder declarar a Israel como una nación tal y como la conocemos a hoy. Y para que Ezequiel 37 comenzara a cumplirse literalmente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando David Ben Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel, 24 horas después, los ejércitos de Egipto, de Jordania, de Siria, del Líbano, de Irak
invadieron a Israel 24 horas después, forzando a Israel a defender su soberanía que habían recobrado 24 horas anteriormente. Entonces, ¿cómo uno puede decir que 650,000 personas, donde hay ancianos de edad y donde hay niños y mujeres embarazadas, cuántos de ellos pueden salir a defender esa nación? Hermano, pero es imposible que ejércitos que suman 200 millones de personas vayan a atacar a una nación tan vulnerable y no puedan con ella. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 37 Dios dijo: yo voy a poner mi espíritu para que ustedes vuelvan. No es una iniciativa humana. Esto no fue de Teodoro Herzl. Esto no fue de David Ben Gurión. Esto no fue de Golda Meir. No, esto fue Dios, el Espíritu Santo, guiando a los judíos, a los israelitas, para volver a su tierra. Mire, Israel derrotó a esos ejércitos. Su primera lucha fue en el 1948. En el 1956 estalló la Segunda Guerra entre los árabes y los judíos, como consecuencia de la nacionalización del canal de Suez. Recuerden que el canal de Suez es el canal que conecta al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. El Mar Rojo, que ustedes lo conocen perfectamente bien en el libro de Éxodo. Un mar que Dios lo abrió para que su pueblo cruzara. Entonces el presidente de Egipto, que se llamaba Gamal Abdul Nasser, muy famoso, que hasta el día de hoy, cuando ese hombre murió, todavía tiene el récord de ser el funeral donde más gente ha asistido en toda la historia de la humanidad. El líder más grande de Egipto. De una vez se puso al frente porque él nacionalizó el canal de Suez, que el control lo tenían los británicos, y estalló una guerra con ellos. ¿Para qué? Para ser derrotados. Una vez más Israel derrotó a los egipcios. ¿Y sabe lo que pasó en el 1967? Se desató el tercer conflicto, la tercera guerra. ¿Cómo se le llamó? La guerra de los 6 días. 6 días fueron suficientes para que Israel entonces engrandeciera su territorio, tomara toda la península del Sinaí, la franja de Gaza, las alturas del Golán y lo que se llama la Cisjordania. Una victoria extraordinaria que hasta el día de hoy, cuando se está estudiando cómo los judíos pudieron haber ganado esa batalla, ustedes han visto una gráfica de un general que tiene un ojo tapado, Moshe Ben Dayan, cómo ese señor, Dios lo pudo utilizar para que ellos pudieran ganar esa batalla, incluso tomar a Israel completamente, porque Israel hasta ese momento tenía Jerusalén, solamente la mitad de Jerusalén, pero ahora la tomaron por completa. Toda la franja de Gaza, todo el Golán, toda Cisjordania y toda la península del Sinaí. Hermano, vuelvo y le digo que Ezequiel 37 lo ubicamos perfectamente bien dentro de la profecía de Daniel. Hermano, y nosotros, por lo menos los creyentes, tenemos que prestar atención a ver el cumplimiento de la palabra del Señor en tierra de Israel. No pudieron un ejército tan pequeño contra un ejército de 200 millones de soldados. No pudieron. Oficialmente el estado de guerra continuó entre Israel y sus vecinos. Israel fortaleció sus fuerzas armadas para defenderse de las amenazas de destrucción a lo largo de 3 grandes guerras. Por ejemplo, la de la crisis del 1956, la del 1967 y esa guerra famosa del Yom Kippur de 1973. Israel mermó considerablemente la fuerza de los árabes, pero desafortunadamente ninguna de estas victorias trajeron la paz, ya que los países árabes y musulmanes se han negado a aceptar siempre su derrota y aceptar a Israel como una nación con todos los derechos de estar establecido allí. A partir de 1967, entonces Israel ocupó grandes áreas de territorios árabes y Jerusalén Oriental ya fue agregada a Jerusalén Occidental y fue tomada completamente, como hasta el día de hoy Israel tiene a Jerusalén como su capital, aunque Tel Aviv
ha funcionado como capital política, pero la capital del Estado de Israel es Jerusalén. Jerusalén, una ciudad que tiene más de 3000 años y que fue conquistada por David cuando los jebuseos eran los que tenían el dominio de esa ciudad, que anteriormente se llamaba Salem y que luego se llamó Jebús y posteriormente, y como hasta el día de hoy, se llama Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros nos vamos a detener aquí y vamos a continuar, porque esta parte no termina, y el interés que nosotros tenemos es de que ustedes sepan a plenitud cómo Ezequiel 37 ya es historia. Ya es historia, y esto es lo que llena a uno de ánimo, de fe y de esperanza, de que si estas cosas se han cumplido al pie de la letra, el Señor va a cumplir toda su palabra, y que la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos de que Cristo retorne, de que Cristo venga a buscar su iglesia, eso puede ocurrir antes que este estudio bíblico termine. Cristo puede venir en cualquier momento. Y Él ha dado pruebas suficientes de que lo que Él promete, Él lo cumple. Así que damos gracias a Dios por esta buena oportunidad que nos brinda de conversar con ustedes acerca de su palabra, y darle las gracias a ustedes también por la atención prestada. Dios le bendiga grandemente y será hasta la próxima. A eso se le suma que 200 años antes de Cristo, por ejemplo, lo que era la Biblia hebrea, en la ¿cómo se llama? En la biblioteca más grande del mundo antiguo, que era la de Alejandría en Egipto, no había una copia de la Biblia hebrea. Por eso es que Ptolomeo, un personaje muy popular para nosotros, mandó a que se tradujera del hebreo al griego koiné. No voy a decir al griego koiné, que es el griego popular, pero al griego, el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea.